Ella llevaba años fingiendo que estaba bien, hasta que una mañana su alma simplemente dijo basta. Al amanecer, la ciudad de San Marcos Bay, en el sur de California, parecía hecha de oro líquido. La luz trepaba por los edificios altos, escurriéndose por los cristales como un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando. Turistas caminaban con café en la mano, surfistas recorrían el malecón con tablas de colores y autos relucientes disputaban espacio en las avenidas anchas. Pero para Luciana Herrera, de 59 años, toda esa belleza era solo un telón brillante tapando un vacío que llevaba años devorándola. Mientras el sol subía, anunciando un día que parecía perfecto, Luciana se levantó con un suspiro que parecía arrastrar siglos. Sintió las rodillas crujir y el cuerpo cansado resistir los primeros movimientos. La edad nunca había sido el problema. El problema era el peso emocional que la hundía cada mañana. Entró en la cocina silenciosa del pequeño apartamento donde vivía. El reloj marcaba las 6:12, pero allí dentro el tiempo estaba roto. La casa conservaba el olor persistente a jazmín, la fragancia que a su marido, Raúl, le iluminaba el rostro. Él compraba velas de ese aroma siempre que podía, diciendo que era el olor de la alegría. Después de que él se fue, Luciana siguió encendiéndolas, no por alegría, sino por un dolor que no sabía soltar. Encendió una ahora, observando la llama balancearse suave, como si respirara por ella. Otro día más, murmuró. La voz sonó ajena, hueca, ya casi no hablaba. Vivía sola desde la muerte de Raúl y su hija, Daniela, había decidido alejarse por un tiempo. Es mejor así, mamá. Necesitamos espacio. Esas palabras seguían astillándola por dentro. Era irónico. La ciudad desbordaba vida, gente, color, y dentro de ella solo había silencio, silencio, y la certeza amarga de que algo en su interior se iba quebrando de a poco. Las calles ya comenzaban a llenarse cuando Luciana salió hacia el trabajo. Vestía su uniforme, el caqui y la chaqueta azul con el logo de la empresa de limpieza donde era supervisora. Caminó hasta la parada del autobús cargando un cansancio que no nacía del cuerpo, sino del alma. En el autobús se sentó junto a la ventana. El mar brillaba en el horizonte, un azul profundo que parecía infinito. Luciana intentó sentir algo ante aquella belleza, pero nada se movió dentro de ella. Se sentía distante de todo, como si viviera detrás de un vidrio grueso, y ese vidrio se había hecho indestructible tras tantas pérdidas. Mientras el autobús avanzaba, sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Se las secó con prisa, irritada consigo misma. «Tienes que ser fuerte, Luciana», susurró. Fuerte, pero hacía años que ya no recordaba qué significaba ser fuerte. El lugar donde trabajaba quedaba en el barrio industrial de la ciudad, un área llena de almacenes, camiones pesados y el olor constante a aceite y metal. Al entrar, oyó el eco de la radio corporativa hablando sobre metas, productividad y normas de seguridad, palabras que ya no tenían ningún lugar en su vida rota. Pero algo llamó su atención de inmediato. Su compañera de más tiempo, Carmen, la esperaba con una expresión seria en el pasillo. «Luciana», dijo ella con suavidad, «¿puedo hablar contigo un momento?» La voz de Carmen siempre tuvo un tono maternal, pero aquella mañana algo parecía distinto. Había preocupación, pero también discernimiento. Luciana asintió con la cabeza. Fueron a la sala de descanso. Carmen cerró la puerta. «Con cuidado. Estás diferente», dijo, mirándola a los ojos. «Llevas semanas viniendo así, apagada». Luciana intentó sonreír. «Solo estoy cansada». «No es cansancio», respondió Carmen firme. «Es soledad». Luciana desvió la mirada. «No quiero hablar de eso». Carmen respiró hondo. «Entonces deja que te diga algo que alguien me dijo cuando yo estaba como tú. Dios habla, pero a veces habla tan bajito que hay que hacer silencio por dentro para escucharlo». Luciana se quedó helada. La frase le atravesó el
pecho como una flecha suave. Tragó saliva. ¿Por qué me dices esto? Carmen sonrió con una tristeza dulce. Porque te veo, Luciana. Veo tu lucha. Y porque él me dijo que debía recordártelo hoy. Luciana frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? El espíritu. La palabra quedó suspendida en el aire. Luciana respiró hondo, desviando la mirada como si huyera de algo. Yo no sé qué pensar sobre eso. No tienes que pensar, dijo Carmen. Solo no lo ignores. Cuando Dios quiere hablarle a alguien, siempre encuentra la manera. Luciana permaneció en silencio. Esa frase la había movido de una forma que no quería admitir. Al volver a casa, el atardecer pintaba el cielo de naranja y cobre. La ciudad pareció encenderse en colores, pero Luciana apenas lo notó. Su mente estaba atrapada en algo que no visitaba desde hacía mucho tiempo. El pasado completo, la vida antes del dolor. El sonido del teléfono vibrando en el bolsillo la hizo detenerse. Un mensaje de un número antiguo, su propio número, de México. Un número que había dejado de usar décadas atrás. Era imposible. Parpadeó varias veces. El remitente aparecía como Elena, mamá. Su corazón se disparó. Su madre había fallecido 3 años atrás. El móvil tembló otra vez. Un mensaje nuevo. Hija, recuerda quién eras antes del dolor. Luciana sintió las piernas flojas. Miró a su alrededor. La gente pasaba apresurada. Los coches aceleraban. La vida seguía normal, mientras ella tenía la sensación de que el tiempo se había detenido. Respiró hondo, cerró los ojos y de repente, sin poder evitarlo, la memoria se abrió como una película proyectada delante de ella. El México, la pequeña ciudad de San Miguel del Viento, el olor de tortillas recién hechas, la risa fácil de las vecinas, las montañas al fondo, silenciosas y eternas. Y ella, con apenas 20 años, caminando por la feria con una canasta en los brazos. Fue allí donde lo vio por primera vez. Raúl Herrera, joven, alto, sonrisa fácil, camisa blanca con las mangas remangadas. Ayudaba a su padre en la parada de frutas. Luciana recordó cada detalle, incluso la forma en que él la miró, como si hubiera encontrado algo precioso. «Buenos días, señorita», dijo él aquella tarde. «¿Puedo ayudarla?» Y ella, demasiado tímida para admitir que se había sentido tocada, solo respondió: «Solo estoy mirando». Pero Raúl lo notó. Siempre lo notaba. Ese recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola, tan vivo que casi dolía. Luciana apretó el móvil en la mano, sin saber si llorar o desmoronarse allí mismo. «Mamá», murmuró. «¿Por qué ahora?» Pero no hubo respuesta, solo otro suspiro en la brisa, y la sensación inequívoca de que Dios acababa de abrir la puerta de algo que ella había cerrado durante décadas. Las memorias vinieron en cascada, los encuentros en la plaza, los papelitos escondidos entre las flores, las promesas hechas bajo el cielo estrellado. La primera vez que Raúl sostuvo su mano y dijo: «Luciana, tú eres mi casa», y luego la boda sencilla, el vestido prestado, la música tocada por un amigo, las risas, los sueños grandes, inmensos, demasiado brillantes para caber en el pueblo. Querían más, querían crecer, construir, vivir algo nuevo. Fue Raúl quien tuvo la idea de emigrar. Ella tenía miedo, pero él decía siempre: «Dios abre caminos, solo tenemos que tener coraje». Luciana respiró hondo, sintiendo la dulzura dolorosa de esos recuerdos. Al llegar a casa, encendió otra vela de jazmín. La llama bailaba, parecía viva. «Me acuerdo», Raúl murmuró, «me acuerdo». Pero entonces el móvil vibró de nuevo. Otro número extraño. Otro mensaje. La historia aún no ha terminado. Luciana sintió el estómago revolverse. Algo estaba pasando, algo que no comprendía, algo que quizá venía del cielo. Las memorias de la travesía hacia Estados Unidos siempre habían sido como sombras difuminadas en el fondo de la mente de Luciana. Rara vez las revisaba. Eran recuerdos que dolían, no solo por la dificultad, sino por la intensidad de la esperanza que llevaron consigo. Pero aquella noche, mientras la vela ardía en silencio, algo dentro de ella susurró: «Vuelve a la travesía». Cerró los ojos y todo volvió. La carretera larga y caliente, el autobús viejo que se detenía cada pocas horas, las maletas pequeñas,
tan pequeñas que parecían promesas apretadas dentro de tela, el sol quemando sobre sus cabezas, Raúl sosteniendo su mano, siempre firme, siempre confiado. Ya casi llegamos, decía él. Dios está con nosotros. Luciana recordaba bien el miedo, el nudo en el estómago, las noches mal dormidas, el futuro incierto y al mismo tiempo la llama viva de esperanza que lo movía todo. Pasaron semanas entre viajes, trámites, esperas, perdieron dinero, ganaron coraje, compraron pasajes baratos hasta Tijuana, durmieron en cuartos compartidos, comieron lo que pudieron y finalmente cruzaron. No como muchos, no de forma clandestina. Raúl consiguió autorización temporal para trabajo agrícola y Luciana pudo acompañarlo como su cónyuge entonces. La travesía legal no fue menos dolorosa, solo menos peligrosa. Aún así, el corazón temblaba. Luciana recordó el instante exacto en que pisó suelo estadounidense por primera vez. El olor del aire, el paisaje extraño, el inglés rápido que apenas entendía, el ruido de los autos, las señales de tráfico confusas, el frío en la barriga, la sensación de que el mundo era demasiado grande, y Raúl, sonriendo como siempre. «Lo lograste, mi amor», dijo él. «Empezamos de nuevo aquí. Los primeros años fueron duros, trabajo pesado, limpiezas que duraban horas. La carretera siguió dibujando su línea caliente en las memorias de Luciana, como si cada kilómetro se hubiera tatuado en su piel. Al llegar, recordó las primeras noches en una habitación pequeña, con una ventana que daba a un callejón. Había una lámpara colgante, un colchón improvisado, 2 sillas y la fe más grande que los sostenía. Trabajaron duro. Raúl en construcción, ella haciendo limpiezas en casas y oficinas, ambos con las manos marcadas por el esfuerzo. En esos primeros años, cada centavo ahorrado era una señal de victoria. Compraron muebles básicos, una televisión vieja, una nevera que hacía ruido. Cuando nació su hija, Daniela, pequeña, ojos vivos como la tarde, todo pareció iluminarse por dentro. Llamaban a la casa nuestra fortaleza. No había lujo, pero sí pertenencia. Había una promesa. Aquí construiremos lo que soñamos. Los días se mezclaban en rutina y sacrificio. Jornadas largas, noches cortas, comunión en la iglesia hispana del Tinsenstint. La comunidad era una familia extendida. Vecinos que compartían recetas, consejos y oraciones. Allí Luciana se sentía un poco entera, cuando las voces entonaban himnos en español y las manos se tocaban en oración. Era un pedazo de casa dentro de un país demasiado grande. Con el tiempo superaron etapas. Raúl consiguió un trabajo mejor, luego otro. Poco a poco, cambiaron la habitación improvisada por un apartamento con más luz. Hubo noches en que cenaban arroz con pollo y reían como quien ha sobrevivido al día. Persistían. Los sueños se renovaban. Comprar un coche, enviar a Daniela a la universidad, volver a México por unos meses con el alma más ligera. Y como ocurre en muchas historias, las grietas llegaron despacio, invisibles en la prisa diaria hasta que se volvieron abismos. Daniela creció entre esfuerzo y expectativas. Hija de 2 inmigrantes que querían lo mejor, la presión de ser alguien marcó su adolescencia. Las conversaciones entre madre e hija dejaron de ser espontáneas con el tiempo. Hubo silencio donde antes había frases repetidas y miradas cómplices. Daniela buscó sus propios espacios, amistades, escuela, pequeños deseos que parecían inalcanzables para quien creció entre turnos y trabajos. Luciana recordaba las pequeñas batallas, notas que parecían demasiado importantes, comparaciones con amigas, la madre trabajando para pagar clases extras, la hija quejarse de que no teníamos tiempo. A veces, cuando Luciana regresaba exhausta, encontraba la puerta del cuarto de Daniela cerrada. «Mamá, ahora no», una nota seca sobre la mesa, preguntas sin respuesta. La distancia tomaba forma, lenta como amasar un pan hasta que se endurece. También estaban las exigencias de Raúl, no nacidas de maldad, sino de cansancio. Él, hombre de pocas palabras,
A veces se volvía rígido frente a las discusiones. El clima larvar de tensiones, pequeñas peleas, palabras dichas en el calor que luego ardían como hierro caliente. Luciana se culpaba por no saber dar la medida exacta, amor que equilibrara trabajo, fe y presencia. Raúl, por su lado, sentía el peso de no poder arreglar lo que parecía romperse. Los años se acumularon en ese vaivén hasta la mañana en que todo cambió. Era una mañana de verano. El día prometía ser común. Raúl salió temprano a un trabajo de montaje. Luciana preparaba el café mientras Daniela se alistaba para la escuela. La radio sonaba bajito en la cocina con una canción popular mexicana que ella conocía desde niña. Un amanecer cualquiera. Y entonces sonó el teléfono. La voz al otro lado fue breve, práctica. Señor Herrera, hubo un accidente en la obra. Llamamos a la ambulancia. Está siendo atendido. La frase cayó como una piedra en el lago tranquilo de sus vidas. Vinieron horas de espera y rostros paralizados. El hospital, la luz fluorescente, los pasos apresurados del médico, palabras desconexas, trauma cráneoencefálico, hemorragia, pocos signos. La muerte de Raúl fue rápida, inesperada, un corte abrupto que arrancó la base sobre la que Luciana creía sostenerse. Esa tarde, el mundo se derrumbó, el apartamento pareció agrandarse, el vacío se volvió enorme. El corazón de Luciana se transformó en un cuerpo extraño. Atravesó las semanas en piloto automático. Velorio, trámites, visitas, condolencias. Las manos le temblaban al recibir las visitas. La gente decía frases hechas: lo siento, está en paz. Palabras que no calentaban ni llenaban. Daniela permaneció callada, hecha pedazos en un silencio que parecía más culpa que dolor abierto. Había acusaciones veladas en las entrelíneas. ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué los días estuvieron tan llenos de rutina que no hubo reparación? Cuando la familia miraba a la madre, veía las grietas asomando. Esas grietas no se llenaban con consuelo. Al contrario, la ausencia aumentó la distancia. El duelo de Luciana se convirtió en un espacio donde antes hubo fe. Oraba, pero las respuestas no llegaban. Iba a la iglesia y recitaba las mismas oraciones de siempre. Pero la voz que en otros tiempos parecía tan cercana, ahora se escondía detrás de una cortina espesa. La presencia de Dios, que antes se anunciaba en pequeñas señales, en himnos cantados, en manos que tocaban las suyas, se transformó en un silencio que dolía. Siguieron días oscuros. Luciana se sentía como alguien que despierta en un lugar desconocido y tiene que aprender a andar otra vez. Tareas simples exigían esfuerzos enormes. La casa que antes era fortaleza se volvió un museo de recuerdos. Ropa colgada, herramientas, velas de jazmín quemadas por la mitad. Cada objeto era una invitación a recordar. Cada rincón, un tribunal donde se juzgaba todo lo que no se dijo. La gente, con buena intención, repetía: dale tiempo al tiempo. Pero el tiempo parecía una entidad lenta e indiferente, capaz solo de ordenar el dolor en capas. El aislamiento fue creciendo. Luciana empezó a evitar reuniones, a faltar a los cultos, a no contestar los mensajes de las hermanas de la iglesia que la invitaban a almuerzos o encuentros. Era más seguro quedarse callada, donde la sensación de injusticia y culpa no provocaba preguntas. Daniela, por su parte, levantó un muro de reproche. Sentía que su madre permanecía prisionera de viejas maneras. La joven necesitaba formar su propia historia en un país que exigía velocidad. En varias conversaciones dejó claro su descontento. «Mamá», dijo una vez con voz firme, ojos llenos de contención, «tienes que seguir adelante. No se puede quedar así. Tenemos oportunidades». Pero para Luciana, seguir adelante no era un botón que se presionaba. Era un proceso que dolía, que pedía reparaciones, confesiones, entendimiento. Había palabras no dichas entre madre e hija que pesaban más que todo el equipaje que cargaron desde México. Además del duelo y la culpa, se instaló una duda profunda sobre la presencia de Dios. Si antes la fe fue el motor que impulsó la huida hacia un nuevo comienzo, ahora parecía una máquina quebrada. Oraba y no escuchaba,
En respuesta, el silencio era más que ausencia de señales, era una presencia fría, interrogante. Una noche, sentada en la sala iluminada solo por la luz del televisor sin sonido, Luciana intentó hablar con Dios como se habla con un viejo amigo. Sé que escuchaste nuestras oraciones antes, sé que estuviste presente en los pasos del desierto. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, voz baja, quebrada. No hubo respuesta audible, solo el tic-tac del reloj y un llanto sordo que brotó sin aviso. Esa falta de retorno se transformó en un miedo que la siguió. Miedo de que Dios la hubiera abandonado. Miedo de que su fe fuera un contrato con cláusulas expiradas. Las noches pasaron a ser territorios de insomnio, en que imágenes del pasado y preguntas sin respuesta alimentaban una ansiedad constante. Y así comenzó el tiempo en que el silencio dejó de ser ausencia y se volvió acusador. Era como si cada minuto sin palabra divina pesara como culpa. Luciana dejó de cumplir ritos que antes la confortaban. No abría la Biblia con la misma frecuencia, faltaba a reuniones en la iglesia, evitaba canciones que recordaran momentos felices. Cada gesto de retraimiento era un ladrillo más en el muro que la separaba del consuelo comunitario. Lo que había empezado como una pérdida exterior se transformó en prisión interior. La mujer que limpiaba casas, consolaba vecinas y cantaba himnos con fervor, ahora recorría la ciudad como una sombra, y en esa sombra, pequeñas cosas, una frase de una compañera, un olor, un recuerdo, adquirían el poder de mover algo en ella, ya fuera para empeorar o para abrir camino. Carmen, en el trabajo, seguía atenta. Algunas tardes dejaba un sándwich extra en la bandeja de la compañera. Otras, pronunciaba frases que parecían eco de antiguas oraciones, pero había un límite entre el cuidado humano y la necesidad de un encuentro real. En ese punto, el corazón de Luciana necesitaba algo más grande que consejos. Necesitaba reencontrar la escucha. Necesitaba entender que el silencio no era abandono, sino quizá un llamado a quedarse en quietud y oír el susurro. Sin embargo, escuchar parecía, para ella, imposible. El ruido interior era tan alto, remordimiento, recuerdos, culpa, reproche, todos los sonidos de una vida sin resolver. Y así transcurrió el tiempo, entre días de aparente normalidad y noches de inquietud, entre oraciones que golpeaban una pared y visitas que rara vez penetraban el núcleo de su dolor. Era el comienzo de un largo viaje, un viaje que, si se recorriera, podría transformar ruina en clemencia. Pero en ese instante, en ese punto de la historia, la resiliencia le parecía una palabra lejana. Luciana se hallaba sumergida en un silencio que no era paz y que la desafiaba a redescubrir la manera de escuchar. Las semanas siguientes al aniversario de la muerte de Raúl transcurrieron como un río lento y pesado. Luciana seguía viviendo, respirando, caminando, pero no sentía que estuviera realmente presente en nada. Era como si su alma estuviera ligeramente desplazada del cuerpo, viviendo medio paso detrás de su propia vida. Era un estado difícil de explicar y extenuante de soportar. Cierta mañana, al despertarse, sintió el peso del silencio dentro de la habitación. Pero en ese silencio había algo distinto. Era como si no fuera totalmente vacío, como si hubiese algo escondido dentro, un minúsculo fragmento de movimiento. Le tomó unos segundos percibirlo. El silencio tenía textura, una textura que parecía esperar. Se sentó en la cama, observó la habitación, el armario cerrado, la cortina entreabierta, la luz que entraba como polvo dorado. Todo parecía igual y al mismo tiempo algo en ella se movía, como si el espíritu hubiera dejado algo en el aire, algo que no sabía nombrar. Se vistió despacio y fue a la cocina. Preparó café, como siempre, pero antes de beberlo, oyó un sonido extraño desde la sala, un chasquido suave, como si alguien hubiera tocado la madera. Se volvió despacio, nada, pero el corazón se aceleró. No de miedo, sino de reconocimiento. Era como si hubiera sentido a alguien allí. Dio 2 pasos.
Miró la repisa. La vela de jazmín que siempre encendía estaba fuera de lugar, ligeramente inclinada hacia adelante. Luciana frunció el ceño. Nunca dejaba nada fuera de lugar. Nunca. Pocos días después, otra cosa ocurrió. Entró a casa tras el trabajo y encontró la Biblia de Raúl abierta, sobre la mesa, en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Luciana sintió las piernas temblar. Se sentó de inmediato. No recordaba haber dejado esa Biblia abierta y no hallaba una explicación lógica, pero sintió, en lo más profundo, que no era casualidad, era un mensaje, era un susurro, la presencia suave que no gritaba, pero llamaba, la presencia que no imponía sino invitaba. Tocó la página con reverencia, era como tocar un pedazo del propio Raúl, como si él dijera: escucha, Luciana, él está hablando. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Luciana respiró con un pequeño alivio. El silencio no era enemigo, era espacio, y algo dentro de él comenzaba a vivir. 2 días después, Luciana salió a trabajar un poco antes de lo habitual. Era raro que sintiera ganas de caminar antes del turno, pero esa mañana algo, una sensación insistente, pareció tirarla. Al bajar del autobús, cerca del puerto de San Marcos Bay, oyó música a lo lejos, una canción antigua mexicana, tocada en una guitarra. El sonido venía de la esquina. Vio a un hombre mayor sentado en un banco de piedra, junto a un puesto de flores. No lo conocía, pero algo en él llamaba. Tocaba con los ojos cerrados, como quien habla con las cuerdas. La música era suave, profunda. Cuando ella se acercó discretamente, él abrió los ojos y la miró con una mirada tan directa que a Luciana se le erizaron todos los pelos del cuerpo. «Buenos días, hija», dijo con voz llena de bondad antigua. Luciana dudó. «Buenos días, señor, ¿me conoce?» Él sonrió, como si ya esperara esa pregunta. «No te conozco, pero sé quién trae tu corazón cansado». Ella se quedó paralizada. «¿Cómo dice eso?» El hombre se inclinó un poco. «Cuando un alma llega al borde, Dios la manda llamar». Luciana no pudo respirar por un segundo. El hombre continuó. «Hay un sitio», dijo mirando el horizonte, «donde las almas agotadas vuelven a escuchar». Ella frunció el ceño. «¿Un lugar?» Él asintió. «Un refugio. No está lejos, pero hay que ir con el corazón dispuesto. Las puertas no se abren para cualquiera, solo para quien ya no puede más». Luciana sintió el pecho doler, como si alguien le apretara por dentro. «¿Y qué lugar es ese?» El hombre solo sonrió. «Cuando estés lista, el camino te encuentra». Intentó insistir, pero él cerró los ojos de nuevo y retomó la música. Luciana esperó unos segundos más, pero era como si él se hubiera desaparecido emocionalmente, como si ya hubiera dicho todo lo necesario y lo demás sería entre ella y Dios. De regreso al trabajo, la sensación de ser seguida por una presencia suave volvió, como si algo la observase, no con juicio, sino con compasión, como si dijera: «Lo sé, te veo, todavía estoy aquí». Esa noche Luciana no pudo dormir, dio vueltas de un lado al otro, la mente inquieta, el corazón acelerado. El silencio parecía latir, ya no como vacío, sino como insistencia. La medianoche había pasado cuando sintió algo, un peso leve en la atmósfera, un calor en las manos, la necesidad de llorar sin motivo aparente. Se sentó en la cama. Algo estaba allí. Ese mismo algo que había movido la vela, abierto la Biblia, puesto al guitarrista en su camino. Y era tan real que Luciana se abrazó las rodillas, respirando hondo. «Dios», murmuró con la voz temblorosa, «si eres tú, por favor, habla». Y entonces sucedió, no una visión, no una voz audible, sino una impresión interna, tan fuerte, tan clara, tan llena de luz, que Luciana supo de inmediato que no venía de ella. Una frase, simple, directa, inconfundible: «Sal de la ciudad, Luciana». Abrió los ojos de par en par, que la frase volvió con la misma dulzura firme. «Sal de la ciudad, necesito mostrarte algo». Llevó la mano a la boca. «¿Salir de la ciudad ahora? ¿Cómo? ¿A dónde?» «No puedo», murmuró. «No tengo a dónde ir.
No sé, pero la respuesta fue inmediata. Yo sé el camino. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Pero, ¿por qué yo?, susurró. ¿Por qué ahora? Y por tercera vez, como un beso de viento que no hiere pero afirma, porque tu corazón está cansado y yo te llamé por tu nombre. Luciana comenzó a llorar. No era un llanto histérico ni desesperado, era un llanto de reconocimiento. El llanto de quien finalmente oye lo que esperó durante años. El llanto de quien comprende que no estaba volviéndose loca, la estaban guiando. A la mañana siguiente, todavía con los ojos rojos, subió al coche como quien toma una decisión sin vuelta atrás. Nunca había sentido algo así antes. Una mezcla de paz y miedo, valor y temblor, fragilidad y fuerza. Era como estar al borde entre quebrarse y florecer. Y entonces, como si el cielo quisiera confirmar todo, la radio cristiana del coche empezó a emitir una prédica en español justo en el momento en que puso el motor. La voz decía: cuando Dios llama, lo hace en silencio primero. Y cuando el alma responde, el camino aparece. Luciana cerró los ojos. Eso era. El camino llamaba, y ya no podía permanecer inmóvil. En el trabajo, Carmen lo notó enseguida. Luciana, ¿qué te pasa? Tu cara está diferente. Luciana respiró hondo. Carmen, creo que Dios me está llamando. Carmen sonrió como quien ya lo sabía. Lo sentí. Necesito salir de la ciudad, añadió Luciana, pero no sé a dónde ir. Carmen puso la mano en su hombro. Cuando el espíritu habla así, la dirección aparece en el camino. ¿Y si me equivoco? La respuesta vino sin vacilación. Quien busca a Dios no se equivoca de camino. Luciana sintió que le faltaba el aire por un instante. Esa tarde, antes de irse, ordenó su mesa de trabajo con un cuidado extraño, como si se despidiera. Guardó papeles, limpió el armario, cerró cajones. No era una despedida oficial, no había pedido la baja, pero tenía un carácter simbólico. Al llegar a casa, preparó una pequeña mochila con la Biblia de Raúl, un abrigo, un cambio de ropa, una botella de agua, su cuaderno antiguo y la vela de jazmín. La vela era importante, era como llevar un pedazo de memoria y de promesa. Antes de cerrar la puerta, echó una última mirada a la casa. Había silencio, pero ahora ese silencio no decía ausencia, decía ve, decía estoy contigo. Decía, el camino te espera. Luciana suspiró hondo y partió, sin saber a dónde, sin saber a quién encontrar, sin mapa, guía ni certezas, solo con la sensación, firme, luminosa, de que Dios le había susurrado la primera orden: sal de la ciudad, y ella obedeció. La carretera fuera de San Marcos Bay parecía trazada especialmente para ella. El asfalto caliente, las palmeras altas y el cielo abierto como un mar invertido la hacían sentirse más pequeña que nunca, y al mismo tiempo extrañamente segura. Conducía sin destino marcado, solo seguía. El sol empezaba a elevarse cuando una sensación sutil, casi una presión en el pecho, la hizo girar a la izquierda por una salida que nunca tomaba. No fue una decisión racional. Fue instintiva, intuitiva, guiada. La carretera secundaria llevaba al interior. Llanuras, campos dispersos, pequeñas granjas. El aire olía a eucalipto y tierra caliente. Luciana bajó la ventanilla y dejó que el viento entrara, limpiando un poco la opresión que vivía dentro. Por un momento sintió libertad, una libertad tímida, casi ensayada, pero lo suficientemente real para hacerla respirar más hondo. A medida que avanzaba, la sensación de estar guiada aumentaba. Cada curva parecía elegida, cada kilómetro un paso señalado, como si alguien invisible le tomara la mano y la condujera en la dirección exacta. Cuando el reloj marcó las 10:17, algo llamó su atención. A la derecha, un pequeño cartel de madera gastado, casi camuflado por el polvo y los años. El faro interior, casa de descanso y guía espiritual. El faro interior. La frase atravesó a Luciana como un rayo suave. Faro, guía, refugio. Detuvo el coche en la cuneta. Miró el letrero durante largos segundos. Era sencillo, rústico, pero tenía cierto brillo, como si dijera: has llegado.
cerró los ojos. «¿Es aquí?», murmuró. «¿Es este el lugar?». El viento sopló en ese instante, levantando polvo, moviendo su cabello, haciendo crujir el letrero. Tragó saliva. «Es aquí», y giró a la derecha. La pista de tierra era estrecha, flanqueada por árboles viejos cuyas sombras bailaban con la brisa. El coche avanzó despacio hasta que apareció la casa. Una casa amplia, antigua, de madera clara y ventanas altas. Flores por todos lados, hibiscos rojos, bugambilias moradas, margaritas blancas. Un porche con mecedoras, una atmósfera antigua, sagrada, acogedora. Luciana aparcó, respiró hondo y salió del coche. En 1970, cuando sus pies tocaron el suelo, sintió algo, un calor leve, una vibración suave en la piel, como si el lugar entero la recibiera. De repente, el silencio allí era distinto a todos los silencios que conocía. No era vacío, era presencia. Luciana caminó despacio hasta el porche. La puerta estaba entreabierta. No había ruido, ni voces, ni pasos, ni radio. Solo el canto distante de las aves y el susurro de las hojas. Llamó a la puerta de madera. Nada. Volvió a llamar. «Hola», preguntó. La voz baja y cautelosa. «¿Hay alguien?». El silencio pareció espesarse por un instante, como si respirara. Y de pronto, la puerta se abrió un poco más, pero nadie apareció. Fue como si el viento empujara. Luciana quedó inmóvil. «Señor, si me equivocó, muéstrame», susurró. El viento entró por la puerta. Un aroma suave a lavanda y pan recién hecho invadió la casa. Había algo acogedor, algo que decía: «Entra», y ella entró. La sala era sencilla, iluminada por grandes ventanales que dejaban que el sol dibujara figuras en el suelo de madera. Mesas antiguas, un sofá cubierto con una manta de ganchillo, cuadros con frases bíblicas, estantes con libros envejecidos. Todo parecía ordenado y vivido a la vez. En el centro, sobre una mesita, había una vela encendida. Vela blanca, llama firme, simple, serena. Luciana notó, la llama no titilaba, aunque la puerta estuviera abierta. Aunque el viento entrara, era totalmente estable, inmóvil, viva. Se acercó despacio y sintió de verdad. Era aquel lugar, el lugar del encuentro, el lugar donde el dolor sería movido, removido, sanado, el lugar al que Dios la había llamado cuando le susurró: «Sal de la ciudad». Luciana llevó la mano al pecho, tragando lágrimas. No era miedo, era reconocimiento. Sabía que vendrías. Luciana dio un salto, se volvió rápidamente. En la puerta de la cocina, como si hubiera estado ahí desde siempre, estaba una mujer anciana. Pelo blanco recogido en un moño, piel morena, ojos profundos, firmes, serenos. Un vestido sencillo, color azul claro, y una sonrisa pequeña, de quien ve más allá de lo evidente. Luciana se llevó la mano a la boca. ¿Cómo?, tartamudeó. ¿Cómo supo que? La mujer caminó despacio hacia ella. «Porque Dios no manda a nadie a este lugar por casualidad», dijo, «y tu corazón llevaba tiempo clamando». Luciana parpadeó varias veces. No encontraba palabras. La mujer amplió la sonrisa. «Me llamo Doña Lidia. Esta es mi casa y tu refugio por ahora». La garganta de Luciana se apretó. «Yo no sé por dónde empezar». Doña Lidia la tocó del brazo con delicadeza. «Empieza por respirar», dijo. «Aquí no tienes que ser fuerte todo el tiempo». Eso fue suficiente. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, calientes, incontrolables. Doña Lidia no intentó interrumpir, no dio consolaciones hechas, simplemente se quedó allí, presente, una presencia firme, maternal, sabia. Cuando Luciana por fin pudo hablar, la voz salió entrecortada. «Yo perdí a mi esposo, perdí a mi hija, perdí mi fe». Doña Lidia asintió. «No perdiste tu fe, hija», dijo con suavidad. «La escondiste tan profundo que ya no sabías dónde estaba, pero Dios sí lo sabía». Luciana soltó un sollozo. «¿Y por qué me trajo aquí?». La respuesta llegó como un trueno suave. «Porque necesitas escuchar, y Dios habla donde el ruido no alcanza». Luciana cerró los ojos. Era eso. Era exactamente eso. Doña Lidia la condujo por un pasillo estrecho con puertas de madera. Se detuvo frente a la última. «Este es tu cuarto», dijo. Luciana entró. Era simple pero acogedor.
una cama firme, una colcha de ganchillo, una ventana enorme con vista hasta árboles antiguos, una mesa con una Biblia abierta, un jarrón con flores frescas, todo impecablemente limpio, pero había algo más. En la cómoda, bien en el centro, había una pequeña piedra blanca, lisa, ovalada, brillante. Luciana la sostuvo. «¿Qué es esto?» «Un recuerdo», respondió doña Lidia. «No del pasado, sino de lo que aún va a nacer». Luciana frunció el ceño. «No entiendo». «Lo entenderás», dijo Lidia. «Pero primero tienes que descansar. Aquí el espíritu trabaja primero en el silencio, después en la memoria». Y salió del cuarto, cerrando la puerta con suavidad. Luciana se sentó en la cama, sujetó la piedra. Respiró hondo y por primera vez en meses sintió ganas de orar. «Señor», murmuró, «estoy aquí, estoy escuchando». El silencio respondió, pero era un silencio diferente, un silencio vivo, un silencio pleno, un silencio que no alejaba, sino que acercaba. Luciana se durmió y al dormir las memorias vinieron. No como flashes sueltos, no como fragmentos desconectados, sino como si alguien abriera un álbum antiguo y comenzara a pasar las páginas despacio. Vio a Raúl riéndose en la feria, a Daniela pequeña corriendo por la sala, a su madre preparando café en México, la boda sencilla, los votos mirándose a los ojos, el primer apartamento en las discusiones, los silencios, la culpa, el dolor, la pérdida, pero luego algo nuevo, una escena que no recordaba, Raúl sentado en la cama, mirándola con ternura profunda, una ternura que ella no recordaba haber visto tan claramente. Y él decía: «Luciana, cuando no puedas oír a Dios, busca el viento, porque en el viento Él lleva su susurro». Luciana despertó con el rostro mojado de lágrimas. La brisa entraba por la ventana, movía delicadamente la cortina, tocaba su rostro, enfriaba su piel, acariciaba su cabello, apoyó la mano sobre el pecho y susurró: «Estoy escuchando». El viento respondió, no con palabras, pero con presencia, una presencia que decía: «Aún no hemos terminado, hay más». El sol aún no había roto por completo la línea del horizonte cuando Luciana abrió los ojos, sin sobresalto ni dolor inmediato, solo un despertar suave, como si hubiera pasado la noche cuidada. La luz de la madrugada entraba por la ventana dibujando una franja dorada sobre el suelo de madera. Y había algo más, aire, aire vivo, aire que parecía respirar. Luciana se incorporó lentamente, sintiendo una nueva ligereza en el pecho, como si un peso antiguo finalmente hubiera cedido. Se levantó, caminó a la ventana y corrió las cortinas. Afuera, el bosque estaba silencioso, pero con un silencio distinto al que la había acompañado por años. Era un silencio pleno, silencio de presencia, silencio de Dios. Al abrir la ventana, una brisa fría tocó su rostro, levantando su cabello. La brisa olía a mañana húmeda, a eucalipto, a tierra viva. Por un momento Luciana cerró los ojos y sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía por la mañana, sin forzar, sin fingir, sin esfuerzo. El alma respiraba. Al bajar a la galería, encontró a doña Lidia preparando café fresco, como si ya supiera que aquella mañana sería distinta. «¿Dormiste?», preguntó la guardiana, sin necesidad. Luciana asintió. «Sí, pero no solo dormí», se llevó la mano al pecho. «Sentí algo, como si alguien estuviera aquí». Lidia sonrió con la mirada. «Había alguien». Luciana tragó saliva. «Era él, ¿verdad?» «Era», dijo Lidia. «Y todavía está». Luciana se sentó. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de gratitud. «Nunca pensé que sentiría esto de nuevo». «¿La presencia?», preguntó Lidia. Luciana asintió. «Sí, y la paz que pensé que había perdido para siempre». Lidia puso la mano sobre la suya. «La paz no se pierde, Luciana, solo se esconde. Y cuando viniste aquí, Dios te trajo exactamente para reencontrarla». Luciana respiró hondo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima dulce. La mañana estaba viva, y ella también. Casi al mediodía, el móvil de Luciana volvió a vibrar.
Sintió el estómago apretarse, esa sensación que solo entiende quien espera una reconciliación. Tomó el teléfono, miró la pantalla. Daniela, mi hija. Las manos comenzaron a temblarle. El corazón aceleró. Contestó, hola, mamá. La voz de su hija estaba más firme esa vez, menos quebrada, menos distante. Luciana esbozó una leve sonrisa. Hola, hija. Estaba pensando en ti. Silencio breve del otro lado. Silencio vulnerable. Mamá, comenzó Daniela. Estuve pensando en nuestra última conversación y... no sé, siento que tengo que decirte algo. Luciana esperó. No te llamé por años, confesó Daniela, con la voz entrecortada, porque pensé que, si me alejaba, el dolor pasaría. Pensé que no hablar solucionaría lo que yo no sabía cómo resolver. Luciana cerró los ojos. El corazón le latía más rápido. Hija, ¿está bien? Yo... No, mamá, déjame terminar, pidió Daniela suavemente. Luciana respiró hondo. Está bien, Daniela continuó. Yo también cargué culpa. Mucha, por no haberte entendido, por no haber estado contigo cuando Raúl murió, por haberte dejado sola tantas veces y porque, de alguna manera, pensé que la distancia curaría lo que estaba dentro de mí. Pero no curó, solo adormeció. Luciana se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a caer. Gracias, hija, por decirme eso. La voz de la hija sonó aún más suave. Y no sé por qué, pero desde hace días siento que Dios me está llamando hacia ti, como si ya fuera hora de volver a... casa. Luciana no supo responder de inmediato. La emoción le oprimía la garganta, hasta que finalmente... Hija, nunca dejé de amarte. Nunca... Yo fallé muchas veces, pero mi corazón siempre te buscó. Silencio. Un silencio pleno. Y entonces, ¿puedo ir a verte, mamá? Luciana puso la mano en el pecho. Claro que sí, hija, claro que sí. Cuando colgaron, permaneció sentada largos minutos, sintiendo la paz expandirse dentro de ella como una ola cálida. Era como si Dios estuviera reconstruyendo un puente, lenta, cuidadosamente, piedra por piedra, lágrima a lágrima, el puente entre dos almas, una que sufrió, otra que huyó, ambas buscando el camino de regreso. Daniela llegó al refugio al caer la tarde. El coche aparcó despacio. La puerta se abrió, y cuando Daniela bajó, Luciana sintió como si viera a su hija por primera vez en décadas. Daniela era ya una mujer adulta, segura, pero había algo en la mirada, algo suave, quebrado, arrepentido, que la remitía a la niña que corría por la sala con rencitas. Luciana dio 2 pasos, Daniela dio 2 pasos, y entonces se encontraron en medio. El abrazo fue inmediato. Fuerte, lento, profundo. No hubo palabras. No hicieron falta. Madre e hija lloraron abrazadas, como quien encuentra la parte del alma que se había perdido por el camino. Tras largos minutos, Daniela susurró, «Perdóname, mamá». Luciana sujetó su rostro con ambas manos. «No tienes nada que perdonar. Las dos estábamos rotas. Las dos sufrimos. Pero mira, Dios nos trajo aquí». Daniela soltó un suspiro temblado. «Sí, mamá, sí». Doña Lidia observaba desde la distancia con una leve sonrisa. Sabía que ese momento no le pertenecía a ella. Pertenecía al espíritu, a la cura, a la restauración, a la promesa. Después de conversar horas enteras sobre miedos, culpas, la muerte de Raúl, la distancia y el amor, madre e hija salieron a caminar al bosque. El cielo ya oscurecía, las primeras estrellas se encendían, el aire estaba frío pero suave. Luciana se sentó bajo el viejo tronco donde había confrontado memorias días antes. Daniela se acomodó junto a ella, apoyando la cabeza en su hombro, como cuando era pequeña. «Mamá», dijo Daniela, «él te amaba mucho». Luciana cerró los ojos. «Yo también lo amé, más de lo que pude decir». Daniela respiró hondo. «Sabes, no sé si fue solo un sueño, pero vi a papá y decía que estabas muy cansada y que ya era hora de soltar lo que te dolía». Luciana se atragantó. Las lágrimas rodaron en silencio. Daniela apretó su mano. «Y que Dios todavía te habla, aunque tú creas que no». Luciana sintió las piernas flojear por dentro. Era demasiada confirmación, demasiado amor, demasiada reconstrucción para un solo día. Y entonces ocurrió un viento, fuerte, profundo, cálido, repentino.
Los árboles comenzaron a mecerse, las hojas volaron, el polvo se levantó. No era un viento cualquiera, era un viento pleno, lleno de presencia, lleno de sentido, lleno de Dios. Daniela agarró el brazo de su madre. «Mamá, ¿qué es eso?». Luciana sonrió con lágrimas. Es él, es su manera de decir que está aquí. Las dos se quedaron en silencio, sintiendo, respirando, permitiendo, hasta que el viento amainó, y con él un susurro tan suave que parecía un sueño en el pecho. «Yo escuché tu corazón». Luciana llevó la mano al rostro y respondió: «Yo también, señor, yo también». Al volver a la casa, doña Lidia las esperaba con 2 tazas de té y una sonrisa profunda. «¿Listas para volver a casa?», preguntó. «La otra, la de ustedes». Daniela rió bajito. «Creo que sí». Luciana respiró hondo. «Pero quiero llevar esto conmigo, todo esto». Lidia tomó la pequeña piedra blanca y la puso en la mano de Luciana. «Esto es tu memoria, pero no del dolor», explicó. «Es del renacer». Y con la otra mano tocó el pecho de Luciana. «¿Y esto?», dijo. «Es donde el espíritu habló. No olvides lo que escuchaste». Luciana asintió, con lágrimas, con gratitud, con plenitud. «Gracias, doña Lidia. Gracias por todo». La guardiana sonrió. «Yo no hice nada, hija. El espíritu lo hizo. Yo solo preparé la casa». Madre e hija subieron al coche. Luciana miró por última vez el refugio y por un instante tuvo la impresión de ver a Raúl parado en la puerta, sonriendo con esa sonrisa de feria, de boda, de toda una vida. Quizá fuera imaginación, quizá memoria, quizá gracia. Daniela tocó su brazo. «Vamos, mamá». Luciana asintió, y mientras conducía de regreso a San Marcos Bay, sintió el viento entrar por la ventanilla. El mismo viento, el viento de la presencia, el viento de la cura, el viento de Dios. Y en lo profundo del alma escuchó: «Ahora puedes volver». Sonrió, porque finalmente, tras años de silencio, tras tantas noches sin respuestas, tras tantas lágrimas guardadas, Luciana había oído, oyó a Dios, se oyó a sí misma, oyó el amor que aún vivía. Era el fin del dolor y el comienzo de la nueva vida. Cuando Luciana regresó a casa, trayendo en el pecho la paz reencontrada, algo dentro de ella pareció por fin alineado con el ritmo del cielo. Era como si cada parte que había sido rota, olvidada, negligida, hubiera sido tocada por una mano invisible, paciente, amorosa y profunda. Y fue allí, en el silencio de la sala donde habían caído tantas lágrimas, que recordó la historia de Elías, un hombre cansado, huyendo, quebrado, esperando oír a Dios en truenos y terremotos. Pero Dios no estaba allí. La Biblia dice: «Y después del fuego vino un susurro apacible, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto». Primera Reyes 19:12. Luciana cerró los ojos, porque ahora lo sabía. Dios no se había callado. Había sido su alma la que perdió la capacidad de oír. El espíritu habla donde el ruido no alcanza, en el viento, en el sueño, en el escalofrío, en la memoria restaurada, en la voz de alguien que llega en el momento preciso. Y, como Elías, Luciana también se cubrió el rostro con las manos, no por vergüenza, sino por reverencia, porque al final la lección es simple y eterna. Dios nunca dejó de hablar. Fue el alma la que tuvo que aprender a callar. Y cuando el corazón finalmente guarda silencio, no por miedo, sino por entrega, el susurro de Dios se vuelve tan claro que no queda duda. Él estuvo ahí todo el tiempo, llamando, esperando, deseando sanar aquello que nadie más vio. Como hizo con Luciana, Él sigue haciendo con todos los que se acercan cansados. Él restaura el alma, Él reconstruye puentes, Él devuelve la paz, Él devuelve el viento. Y si esta historia habló a tu corazón, déjalo en los comentarios. Señor, enséñame a escuchar tu voz, incluso en 1900.